Bienvenidos a esta presentación del ciclo celular. Mi nombre es Erika Alejandra Navarro Sánchez, del primero C en la licenciatura de Nutrición. Hoy hablaremos sobre las fases que atraviesa la célula para completar su replicación, al igual que las moléculas que participan en este ciclo. Las células somáticas que forman la mayoría de los tejidos del cuerpo, como la piel, músculos e intestinos, se dividen por mitosis. Este proceso también ocurre en organismos unicelulares para la reproducción y en plantas para el crecimiento y la regeneración de tejidos. Las células se dividen por varias razones biológicas. Puede ser por crecimiento en organismos en desarrollo, por reparación de tejidos, por ejemplo, regenerar piel o mucosa intestinal, o por mantenimiento, que sería reemplazar células envejecidas o dañadas. La interfase es la fase más larga del ciclo celular. Se divide en tres subfases. La G1 o GAP1, donde la célula aumenta de tamaño y sintetiza proteínas y organelos. Esta es la etapa de crecimiento principal. Sigue la subfase S, donde la célula replica su ADN. Al final de esta fase, cada cromosoma está formado por dos cromátidas hermanas idénticas unidas por un centrómero. Finalmente, la fase G2 o GAP2, donde la célula continúa creciendo y se prepara para la mitosis, sintetizando más proteínas y organelos. Después procede la mitosis, que se divide en profase, metafase, anafase y telofase. Finalmente, aunque no es una fase de la mitosis en sí misma, se da la citocinesis, proceso que generalmente ocurre después de la telofase para completar la división celular. Consiste de la división física del citoplasma, lo que da como resultado dos células hijas separadas con genomas idénticos. En todos los casos, la división solo ocurre cuando el entorno lo permite, es decir, cuando hay suficientes nutrientes, espacio y señales de crecimiento. Si estas condiciones no se cumplen, la célula permanece en G0 o incluso puede permanecer en senescencia, que es una forma de retiro celular. En G0, la mayoría de las células adultas se encuentran en esa estancia. Por ende, la célula mantiene su metabolismo básico, realiza su función específica, como por ejemplo una neurona transmite impulsos, una célula muscular se contrae o una célula hepática detoxifica, y también no se prepara para dividirse. Este estado puede durar días, años o toda la vida, dependiendo del tipo celular. Algunas, como las neuronas, como ya mencioné, jamás salen de G0. Otras, como las células epiteliales, salen de G0 constantemente para regenerar tejidos. Para que una célula vuelva a dividirse, debe recibir señales externas llamadas mitógenas. Estas señales provienen de otras células o del entorno y actúan como mensajeros químicos. Los mitógenos son en su mayoría factores de crecimiento, es decir, proteínas extracelulares, como el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento de fibroblastos, las interleucinas en células inmunes, hormonas como estrógenos o insulina en ciertos tejidos. Estas moléculas se unen a receptores específicos en la membrana celular, casi siempre receptores tirosina sinasa. Cuando el mitógeno se une a su receptor, este se fosforila y activa una serie de proteínas dentro de la célula, generando una cascada de señalización que lleva la orden hasta el núcleo. Uno de los caminos más importantes es el de las proteínas sinasas activadas por mitógenos. El receptor activado estimula a las proteínas RAS, que es una GTPasa, que a su vez activa a las quinasas RAF, luego a las MEK y finalmente a las ERK. Esta es una cascada secuencial. Esta última proteína ERK transloca al núcleo para alterar la expresión génica. ERK fosforila factores de transcripción como CFOS y CJUN.
que juntos forman el complejo AP1. AP1 activa genes que inducen la síntesis de ciclina D. La ciclina D se sintetiza en respuesta a señales de crecimiento, o sea, mitógenos. Regula la entrada y el avance temprano a la interfase en G1. La interfase es como el periodo de preparación antes del gran evento de división. Dura casi todo el ciclo celular, alrededor del 95% de este, y tiene 3 fases principales que ocurren en orden y sin interrupciones cuando no hay fallos. La primera fase es la G1 de crecimiento y preparación inicial. Aquí, la célula acababa de dividirse y empieza a crecer. Aumenta su volumen, duplica orgánulos, sintetiza proteínas, enzimas y membranas nuevas. Durante esta etapa, su metabolismo está en su punto más alto, pues necesita acumular materiales para poder duplicar su ADN más adelante. Aquí actúan las ciclinas D, que se unen a las cinasas dependientes de ciclinas, las CDK4 y 6, para fosforilar al supresor tumoral retinoblastoma. Esta fosforilación cambia la forma de la proteína Rb, la retinoblastoma, volviéndola inactiva y haciendo que su afinidad por el factor de transcripción E2F disminuya drásticamente, es decir, se separan. E2F, al quedar libre, se activa y se une al ADN para activar la transcripción de genes. Esto es fundamental para la expresión de la ciclina E. También interactúa con la ciclina A y activa su transcripción. Ambos procesos son necesarios para pasar de la fase G1 a la fase S del ciclo celular. La proteína retinoblastoma, como ya fue mencionado, es un gen supresor de tumores. En su estado no fosforilado se considera activa debido a que mantiene inactivo al factor de transcripción E2F, impidiendo la transcripción de genes y replicación del ADN. Si todo está correcto, la célula cruza el punto de restricción, el cual es como una puerta sin retorno. Una vez que entra, se compromete a dividirse. Prosiguiendo, pasamos a la fase S de síntesis del ADN. La célula ahora entra en una etapa muy precisa. Replica todo su ADN nuclear. Cada cromosoma genera una copia idéntica de sí mismo, por lo que al final de esta fase, la célula pasa de tener 2 a 4 moléculas de ADN, aunque aún conserva el mismo número de cromosomas, solo que duplicados en cromátides hermanas. Mientras esto ocurre, también se duplica el centrosoma, que es el organelo que utilizará el uso mitótico durante la división. La ciclina A, junto con las CDK2, controlan que la replicación avance correctamente. Si la replicación se completa sin errores, la célula continúa hacia G2. Si algo salió mal, como una horquilla de replicación detenida o el ADN incompleto, el complejo ATR-CHK1 detiene temporalmente el ciclo hasta que todo esté corregido. La célula avanza a la fase G2, que es la preparación final para mitosis. En esta etapa, la célula termina de crecer y sintetiza proteínas estructurales necesarias para la división, como la tubulina para formar el uso mitótico y actina para la futura citocinesis. Aquí comienza a acumularse el factor promotor de mitosis MPF, que son ciclinas B más cinasas dependientes de ciclinas 1, que permanece inactivo hasta que todo el ADN esté replicado y sin daño. Una vez que las cinasas ataxia telangiectasia verifican que no hay errores, la fosfatasa CD25 desfosforila y activa el factor promotor de mitosis MPF. En ese instante se da la señal de arranque para la mitosis. El factor promotor de mitosis, ahora activo, desencadena una cascada de eventos estructurales que reorganizan toda la célula. La mitosis dura alrededor de 1 hora y se divide en profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. En la profase, el ADN que estaba desenrollado comienza a condensarse en cromosomas visibles.
Cada cromosoma tiene 2 cromátides hermanas unidas por un centrómero. Los centrosomas migran hacia polos opuestos de la célula y forman el huso mitótico. Mientras tanto, el factor promotor de mitosis fosforila proteínas de la envoltura nuclear para su fragmentación. El factor promotor de mitosis es el complejo activo que promueve la entrada en mitosis. Aquí también actúa la ciclina M, que es una forma específica de ciclina que se une a las cinasas dependientes de ciclina 1 para formar el factor promotor de mitosis. En la prometafase, la membrana nuclear se desintegra completamente, permitiendo que los microtúbulos del huso mitótico contacten los cinetocoros, que son estructuras proteicas en cada centrómero. Cada cromátide hermana se une a microtúbulos que vienen de polos opuestos. El checkpoint del huso mitótico MAD2 vigila que todos los cromosomas estén correctamente conectados antes de seguir adelante. La siguiente fase es la metafase. Los cromosomas se alinean justo en el centro de la célula, formando la placa metafásica. Cuando todos los cinetocoros están bien tensados, se activa el complejo promotor de anafase APC unido a la proteína CDC20. Este complejo es una enzima que marca ciertas proteínas para su degradación. A la vez, este complejo APC marca a la securina, que es una proteína que inhibe a la separasa. La securina es degradada por el proteosoma, un complejo enzimático que descompone proteínas. La metafase en sí termina cuando todos los cromosomas están alineados en el ecuador de la célula y el huso mitótico ha hecho contacto adecuado con los cinetocoros de cada cromosoma. Una vez que se verifica este alineamiento y tensión correcta, la célula entra en la anafase. Al degradarse la securina, la separasa se libera. La separasa es una enzima que actúa cortando las proteínas coecinas que mantienen unidas las cromátidas hermanas. Entonces, cada cromátide, ahora cromosoma independiente, es alada hacia los polos opuestos de la célula por la despolimeración de los microtúbulos. El huso mitótico se acorta y la célula empieza a alargarse. Durante la telofase, en cada polo, los cromosomas llegan y comienzan a descondensarse nuevamente. Se reforma la envoltura nuclear alrededor de cada conjunto de cromosomas, formando 2 núcleos hijos y el huso mitótico desaparece. El complejo promotor de anafase, junto con la proteína CDH1, reemplaza a la proteína CDC20 y marca para degradación las ciclinas tipo B, lo que inactiva a las cinasas dependientes de ciclinas y pone fin a la mitosis. La citocinesis, que es la división del citoplasma, generalmente ocurre al mismo tiempo o justo después que termina la telofase. En células animales, un anillo contráctil de actina y miosina se forma en el centro de la célula que la estrangula en 2. Este anillo se va contrayendo hasta dividir el citoplasma en 2 partes iguales, formando 2 células hijas genéticamente idénticas, cada una con un núcleo completo y con la dotación cromosómica original. En células vegetales, una nueva pared celular se forma en el centro para dividir la célula. Ahora veamos los puntos de control del ciclo celular. Los puntos de control del ciclo celular son sistemas de vigilancia molecular que garantizan que la célula avance solo cuando cada fase se ha completado correctamente y el material genético se mantiene íntegro. Estos actúan como semáforos bioquímicos, capaces de detener el ciclo para permitir reparaciones o incluso activar la apoptosis si el daño es irreparable. El primer punto de control es el del ADN no replicado. Actúa al final de la fase S y antes de que la célula entre a la mitosis. Su objetivo es comprobar que la replicación del ADN esté completamente terminada antes de empezar la replicación y que no existan fragmentos sin copiar, roturas en la doble hélice, errores en bases o mutaciones provocadas por radiación, estrés oxidativo o agentes químicos.
Si el ADN no está íntegro, la proteína ataxia-telangiectasia asociada a RAT3 detecta regiones de cadena sencilla o zonas dañadas del ADN. Esta sinasa activa a la CHIK1, la cual fosforila e inactiva a la fosfatasa CDC25C. Normalmente, CDC25C desfosforila a la CDK1 unida a ciclina A o B, activando el complejo que impulsa la entrada a mitosis. Sin embargo, si CDC25C queda inactiva, la sinasa dependiente de ciclina 1 permanece fosforilada y la célula se detiene, evitando así la mitosis hasta que la replicación se complete. Paralelamente, la ataxia-telangiectasia asociada a RAT3 también puede activar a CHEK2 y ambas sinasas pueden fosforilar a P53, que es un factor de transcripción que induce la expresión del gen P21. Este último inhibe a las sinasas dependientes de ciclina 4, 6 y 2, bloqueando la progresión hacia la fase S. En conjunto, este mecanismo evita que una célula con ADN incompleto o dañado avance a mitosis, preservando así la estabilidad genómica. Un ADN incompleto o dañado avance a mitosis, preservando la estabilidad genómica. El control de ensamblaje del uso mitótico entra en acción durante la metafase. Este punto de control asegura que cada cromosoma esté correctamente unido al uso mitótico a través de los cinetocoros. También se asegura de que cada célula hija reciba un juego completo de cromosomas. Si alguno de los cinetocoros no se encuentra correctamente acoplado, la proteína MAT2 se une a él e impide la activación del complejo promotor de la anafase unido a CDC20. Este complejo es una ubiquitina ligasa que marca la securina para su degradación, librando a la separasa, enzima responsable de cortar las coenzinas que mantienen unidas a las cromatinas hermanas. Mientras MAT2 bloquee el complejo promotor de la anafase unido a CDC20, la anafase no puede iniciarse, asegurando que ninguna cromátida se separe antes de tiempo. Solo cuando los cromosomas están alineados y los cinetocoros bien tensionados, MAT2 se inactiva. El complejo promotor de la anafase CDC20 se activa y las cromátidas hermanas se separan simultáneamente. Este punto garantiza que todos los cromosomas estén completamente separados antes de desactivar la mitosis. Una vez completada la anafase, se activa el punto de control de la segregación de cromosomas. Este es encargado de coordinar la salida de la mitosis. En este momento, el coactivador CDH1 reemplaza a CDC20 en el complejo promotor de anafase, formando el complejo promotor de anafase APC-CDH1, cuya función principal es marcar las ciclinas mitóticas tipo B para su degradación por el proteostoma. La desaparición de estas ciclinas permite la desactivación progresiva del factor promotor de mitosis. Además, la fosfatasa CDC14 desfosforila varias proteínas del ciclo mitótico, reiniciando el sistema y preparando a la célula para regresar al estado de G1. Por su parte, SIC1 actúa como un inhibidor de sinasas dependientes de ciclinas, estabilizando este entorno. Este punto de control asegura que la mitosis concluya solo cuando todos los cromosomas se hayan segregado correctamente y que la célula no mantenga señales mitóticas activas una vez completada la división. Por último, los puntos de control por daño genético están distribuidos a lo largo de todo el ciclo celular y actúan en 4 momentos clave. El primero es en G1, antes de la replicación. La proteína ataxia-telangiectasia mutada detecta rupturas de doble cadena de ADN, activando a CHEK2 y estabilizando a P53, que a su vez induce la transcripción del gen P21. Este inhibidor bloquea los complejos CDK4/6 ciclina D y CDK2 ciclina E,
impidiendo que la célula entre en la fase S hasta que el daño sea reparado. Durante la fase S, tanto la ataxia telangiectasia mutada como la asociada a RAT3 vigilan la integridad del ADN recién sintetizado. Si se detectan errores o bloqueos en las horquillas de replicación, CHEK1 y CHEK2 fosforilan a CDC25A inactivándola. Esto evita la activación de CDK2 ciclina AE y detiene temporalmente la síntesis del ADN, dando tiempo a los mecanismos de reparación. En G2, antes de entrar a mitosis, la ataxia telangiectasia mutada y la ataxia telangiectasia asociada a RAT3 vuelven a activar a CHEK1 y CHEK2, que bloquean a CDC25C, manteniendo al complejo ciclina B CDK1 inactivo, también conocido como factor promotor de mitosis. Si el daño persiste, P53 promueve la expresión de genes proapoptóticos, forzando a la célula a autodestruirse en lugar de dividirse con errores genéticos. Finalmente, en la fase M, si se produce daño en el ADN durante la mitosis, las vías de ataxia telangiectasia mutada P53 activan un bloqueo adicional, deteniendo la anafase o retrasando la salida de la mitosis hasta que se asegure una correcta segregación cromosómica. Este último control protege contra aneuploidías y garantiza que las células hijas reciban información genética completa y estable. Hemos llegado al final de la presentación. Espero los temas hayan sido de su agrado y de fácil comprensión.